¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues comenzamos la semana con un tema que merece la reflexión. ¿Hasta dónde debe llegar la igualdad de géneros? Porque resulta que ahora los gobiernos se preocupan mucho por guardar la paridad, es decir, el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres en los gabinetes presidenciales o en las cámaras o en las candidaturas. Pero las mujeres después reclaman que no se les cuestione, porque entonces cae el crítico en la misoginia o bien en la ausencia de caballerosidad. Esto viene a colación porque algunos de nuestros asiduos visitantes en nuestras páginas insisten en que falte la caballerosidad porque cité el famoso viaje de Beatriz Gutiérrez Müller por Europa, un viaje que nunca se anunció y que supimos de él apenas llegaron las fotografías de ella en París conviviendo con la señora Macron, Brigitte, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y resulta que esto pues desató la furia de muchos de los amlovers y de los blogueros y de los youtubers adoradores que creen que no hay que tocar a una dama ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿de qué va la igualdad? Si la igualdad significa que puedan ocupar las mismas posiciones que los hombres, pues deben tener la piel menos sensible para poder soportar la crítica que se les hace como funcionarios públicos o funcionarias públicas. Esto es así. No creo yo en la igualdad de género cuando se exige caballerosidad y se exige que no se caiga en la misoginia por el solo hecho de cuestionar acciones que se salen del cauce y que son objeto de acciones tomadas por las damas de la política. O las señoras de la política, porque no todas son damas, hay que decirlo. Beatriz Gutiérrez Müller fue a Europa en calidad de primera dama, eso está claro. Y eso les ha molestado el señalamiento a los hijos de López Obrador, quienes me cuestionan acerca de quién me está pagando. Bueno, pues esto es lo que yo les digo a los que me cuestionan, ¿quién les está pagando? Me imagino que el ejército creado por López Obrador para llenar las redes sociales implica también mucho desembolso, mucho dinerito. Yo nunca he recibido dinero fuera de lo que mi profesión me demanda. Es decir, al contrario de lo que muchos piensan, he reducido mis honorarios porque sencillamente varios de los periódicos que no quieren tener a periodistas y a críticos incómodos que produzcan el reclamo permanente de las fuentes del poder, me han cerrado puertas. He logrado abrir otras, pero desde luego los ingresos a los que estaba yo acostumbrado han sido brutalmente reducidos. No me quejo, simplemente lo expongo porque no es justo que se me digan que yo recibo dinero por fuera, cuando lo que no tengo es precisamente eso, dineros, sueldos, salarios. Yo vivo de mis regalías, de mis libros, vivo de dar conferencias que ahora están prácticamente suspendidas, vivo de mi labor periodística, de mi columna, que se publica en distintos periódicos del país, cada vez menos por las cuestiones inherentes a la presión del poder. Y sin embargo, no han acallado mi voz. Por ejemplo, estos videos que les obsequio todos los días no me producen monetización alguna. Al contrario, lo hago con mucho gusto porque es una manera de estar en contacto con aquellos que siguen mis páginas y lo hacen porque creen que lo que digo es interesante. Les agradezco esa lealtad. Pero no así aquellos que utilizan mis páginas y hasta se ponen con cierta prepotencia el mote de fans destacados, porque están metidos constantemente en mi página para insultarme, y que luego no den argumentos sólidos para contrarrestar los míos. En el tema de la igualdad hay que ser muy serios y muy severos,
porque de ninguna manera por el hecho de ser mujer y ocupar un cargo público pueden librarse de la crítica periodística, de aquella que nos hace convertirnos en contrapeso a los abusos y a los excesos del poder. Esto es lo que es la función del crítico político, servir de vocero a la sociedad que muchas veces no tiene tribunas para expresarse. Estamos a unos días también de que se produzca un hecho singular. En medio de una pandemia hay elecciones, va a haber elecciones el próximo domingo en Coahuila y en Hidalgo. 2 de las 5 entidades, junto con Colima, Campeche y el Estado de México, que nunca han tenido alternancia en los distintos poderes de los estados, el ejecutivo y el legislativo sobre todo. Pero, ¿qué va a pasar? Pues resulta que ya tenía que haber nuevos ayuntamientos, por ejemplo en Hidalgo, y se han pospuesto las tomas de posesión precisamente con objeto de esperar el resultado de las elecciones del domingo. Y en el caso de Coahuila, se renueva el Congreso del Estado, que siempre ha sido mayoritariamente priista. Como priista es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, heredero de los Moreira, por supuesto. Todo esto conforma un escenario bastante complejo que tenemos que analizar, porque obviamente va a ser difícil que con el terror que se ha sembrado por el repunte de la pandemia en Europa y la posibilidad de que este repunte vuelva a México en estas temporadas de influenza y de frío, pues no es sencillo que se atrevan a llenar las casillas y además no conviene, porque imagínense ustedes si se juntan tantos como dijeron de la manifestación del 3 de octubre, convocada por Frena y seguida por muchos grupos civiles, dijeron que era una fuente de contagio. Pues imagínense una elección de esta naturaleza como la que estamos acostumbrados en plena pandemia. Bueno, pues ahí está. Lo dejo para la reflexión. Desde luego, en Hidalgo y en Coahuila, Morena se está moviendo con mucha fuerza, tratando de acaparar estos estados, aunque no se renueve el poder ejecutivo, pero tratando de acaparar los congresos y los ayuntamientos, cada estado en una situación distinta. Creo que como están las cosas, no van a salir muy bien parados los de Morena, que además tienen una rebatiña incalificable en su seno por cuanto a la designación del presidente de ese partido. Muñoz Ledo le sacó unas pocas fracciones en la última encuesta que realizó el INE y con eso pues quiere tomar posesión lo más pronto posible de su cargo de presidente de Morena. Pero en Morena las cosas están en punto de incendio. No hay posibilidad de una unidad, ni siquiera entre ese partido, que depende mucho de la voluntad del presidente. Y esto nos hace ver cómo está descompuesto el tejido político de nuestro país. El presidente ha hablado muchas veces de que él busca la unidad entre los mexicanos, pero es él quien ha radicalizado las posturas de unos y otros. Él no gobierna, por ejemplo, no quiere gobernar, ni para los que él llama conservadores y fifís, ni para los críticos que aunque no seamos conservadores ni fifís, le cuestionamos sus actos de gobierno. Nos injuria, nos ofende, nos califica, nos pone adjetivos como el que puso a Ricardo Anaya, por ejemplo, Enrique Ricón Canallín, que lo selló para siempre. Y esto es bastante interesante porque el propio presidente ha caído en actitudes mucho más graves que las de sus predecesores a los que tanto injurió. Cuando a Fox llamó chachalaca, pues habría que pensar en que tal cantidad de locuacidad que vierte en las mañaneras el presidente es bastante superior a los discursos, habladurías y chascarrillos de Vicente Fox. Si aquel fue chachalaca,
El actual es una chachaclaca, pero gigante. Entonces tendría que reconocer que los pasos que está dando dentro de la Cuarta Transformación nos llevan indeclinablemente al pasado. Por ejemplo, la gira, volvemos a la gira, de Beatriz Gutiérrez Müller, nos recordó a los que tenemos memoria aquella famosa gira por Europa de Evita Perón, Evita Duarte de Perón, quien en un momento dado, cuando el peronismo estaba siendo muy cuestionado, fue a Europa a buscar calor, lo encontró gracias al dictador Francisco Franco en España, pero no así en los demás países que visitó, en donde las recepciones fueron más bien frías y más bien distantes. Esto puede pasarle a Beatriz, que va a regresar a México con la satisfacción de haber saludado al Papa, de haberse reunido con el presidente de Francia, con el presidente de Italia y con otros funcionarios de rango superior, que desde luego no tienen nada que ver con el cargo que ostenta doña Beatriz, lo que hace ya claramente una condición, se ha creado ya una condición de primera dama para la señora. Y esto no se le puede quitar a nadie. En fin, que México está hecho un revoltijo, que México no está ahora en condiciones democráticas reales, sino que priva un autoritarismo mucho mayor que el que sufrimos durante los regímenes pasados y queríamos desterrar de la vida política nacional sin que esto fuera posible. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.